Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy les voy a subir la clase como les había hecho de informe científico. La semana pasada no les subí, quería ver si hacía una actividad de bibliotecas digitales, pero con el tiempo se nos va a complicar porque ya viene la fecha de la parte de exámenes y demás. Mi idea es poder mostrarles, sí, más que nada la parte de informe científico, cómo es la estructura de un informe científico para que ustedes puedan hacer un trabajo evaluativo, sí, de esto. Mi idea también es que podamos hacer el trabajo de los que quieran hacerlo en grupo de dos, lo pueden hacer de a dos, y el que quiera hacerlo individual también lo puede hacer individual, ¿sí? Hoy les voy a mostrar entonces las partes del informe científico, cómo va a estar armado, para que ustedes puedan hacer un trabajo práctico sobre esto que va a ser su nota del primer parcial, ¿sí? Vamos a arrancar y luego vamos a ir viendo también, como les había puesto en el mail, vamos a ver si el martes, si tienen en algún horario por la tarde más o menos libre, eh, para poder hacer el tema de una clase de repaso o para ver qué temas eligió cada uno, quiénes van a hacer en grupos, quiénes no, y ver qué temas eligieron para poder hacer. La idea es que los temas sean relacionados con o la parte de demostración o con la parte de práctica que ustedes también tienen, habrán visto todo lo que es la parte de hematología, entonces pueden utilizar algún tema de esos para hacer eh, la clase. Y en sí el trabajo, sí, pueden usar la parte de mates, parte de demostración, lo que ustedes quieran para poder armar este informe científico. Vamos a arrancar entonces con su estructura y cómo va a estar formado en sí. El artículo o el informe científico siempre sí debe estar bien organizado y debe estar de un modo realizado que el trabajo, ¿sí?, inspire un interés en el lector, ¿sí?, que capte, siempre el título es importante, que capte, sí, al lector para que quiera saber sobre esta investigación que se realizó sobre algún tema específico, ¿sí? Siempre el informe científico debe tener, por lo menos en su estructura, la introducción, ¿sí?, siempre el título, introducción, un pequeño resumen, ¿sí?, el método y una discusión si hubo o no en esa investigación de la que vamos a estar leyendo. Entonces, ¿cómo va a estar el informe? Sí, siempre el informe es un documento en el cual sí se va a tratar de investigar un hecho o también se puede rever algún hecho que ya se haya hecho antiguamente, ¿sí? Debe tener una muestra donde va a describir un fenómeno específico, va a tener, sí, también en su método una hipótesis, ¿sí? Siempre nosotros vamos a tener que tener una pregunta, la hipótesis que va a ser la respuesta a esa pregunta, y también debemos poner los métodos experimentales que vamos a realizar para poder responder a esa pregunta. Vamos a tener primero los principios y la utilidad, ¿sí? En los principios va a tener un objetivo, ¿sí?, que va a ser el objetivo de estudio sobre algo. ¿Sí? La precisión siempre va a tener un lenguaje científico, un lenguaje exacto, ¿sí? La claridad, sí, que debe ser una idea concisa y clara, donde también lo que uno coloque sea verdadero, ¿sí?, no mentir sobre algún hecho y demás. Y la concisión, que debe ser, sí, debe ser lo más preciso y concreto, pero dar una información sobre lo que se estudia. Entonces su utilidad va a ser, sí, difundir los descubrimientos de los científicos sobre algún tema, como ya les dije, nuevo, o algún tema que ya se haya hecho, si algún método que ya se haya descubierto, ¿sí?, y que otro científico quiera rever o buscar, ¿sí?, otra solución a ese método. Y siempre así, lo que nos va a permitir esto es que los científicos y los investigadores estén constantemente, ¿sí?, realizando estos métodos. Entonces, ¿cuál va a ser su característica en el informe? Siempre vamos a tener un problema científico que va a ser esa pregunta. Vamos a tener los resultados que deben ser, ¿sí?, validados y verdaderos, como digo, siempre se trata de hacer una encuesta
o buscar si una encuesta sobre algo que se hizo con un gráfico. Lo que va a tener este informe es que siempre van a estar en lo que van a ser las revistas científicas o conferencias, ¿sí? Es importante también la claridad, como les dije, y que sea breve y conciso y que explique lo que se quiere buscar y que tenga un rigor y un carácter lógico. Los pasos, como les había dicho, siempre tenemos el problema, esa pregunta a resolver, la hipótesis o la premisa que va a ser esa posible solución o lo que se está tratando de solucionar, y la conclusión ya va a tener sí, los resultados concretos que se realizó en esa experiencia. Entonces, ¿cómo va a ser su estructura? Vamos a tener entonces, como les dije, el título, que siempre debe ser lo más ¿sí? eh, conciso. Puede tener abajo un pequeño resumen corto en el título, pero sí que acerque al el lector o que capte al lector más que nada a querer ver de qué se trata esta investigación. Siempre abajo de los títulos vamos a poner dónde están los autores, o las personas que realizaron esa investigación, como les dije, un resumen que va a ser breve, pero que uno al leer va a saber de qué se va a tratar este informe. Luego ya vamos a tener la introducción, donde va a explicar el problema y a investigar. Luego los métodos o materiales van a ser cómo se estudió ese problema que se realizó. Luego vamos a tener los resultados que pueden estar incluidos en el método ya, y donde vamos a tener el fruto de la investigación, o sea, qué se investigó y qué se obtuvo. Vamos a tener entonces también las discusiones, en algunos casos, ¿sí? Entre los mismos compañeros que están realizando el método o con otros científicos. También podemos tener ¿sí? recomendaciones de alguna ONG o alguna organización ayuda a esos científicos a poder realizar el método. Referencias si se tomó, ¿sí? Que es lo que ustedes van a tener que poner, la referencia de dónde sacaron ese informe y ustedes lo van a armar y como a ustedes más les guste, y ustedes van a tener que colocar las referencias y de dónde se sacó esa información. Acá lo que les puse son partes en sí de cómo se va a armar el artículo. A veces los artículos, los informes científicos son de varias hojas, de 9 a 8 hojas o hasta más. ¿Sí? La idea es que ustedes lo hagan en una sola hoja, donde van a poner de qué se trata y el título que ustedes van a poner esa investigación, los nombres y, como dice acá, entonces tenemos el título que quieran poner. Por ejemplo, yo digo, si quiere uno hacer un informe sobre donación de sangre, que ustedes lo ven por ahí en el mato, ven el grupo AVO, ¿sí? La parte práctica, ya la técnica de grupo y factor, que se le dice grupo AVO, donde ustedes colocan la gotita de sangre, el reactivo, homogeneizan, ¿sí? Y ven si aglutina o no, si es positivo o negativo en algún ¿sí? grupo de sangre. Entonces, por ejemplo, yo quiero poner de título grupo y factor, o quiero poner donación de sangre, algo que capte ¿sí? de lo que nosotros queremos ver, o mismo, por ahí se hace una investigación más que nada sobre, bueno, donación de sangre, la importancia que tiene, ¿sí? Por ejemplo, acá lo que habla ya es de los autores, luego del título, abajo siempre van los autores, como mi nombre, el nombre de mi compañero, ¿sí? El resumen breve de todo lo que se investigó o por qué se realizó esa investigación, la introducción donde ya vamos a establecer ¿sí? por qué se debe investigar y esa pregunta, como ya les dije. Vamos a tener después, los métodos y materiales, ¿sí? Donde se realizó un método o se investigó en algún hospital cuántos donantes de sangre tienen por año o la baja cantidad que hay de gente que dona sangre, por ejemplo, y pueden poner una estadística eh, con algún gráfico de barra o gráfico de torta donde se ve cuántos donan, cuántos no, o también cuántas mujeres donan, cuántos hombres, como para darles un ejemplo, les digo, mientras les voy explicando cómo se va armando. Después vamos a tener entonces los resultados, ¿sí? Cómo se llegó a ese resultado, que ustedes lo van a poner, por ejemplo, por ahí en un gráfico y en una estadística que se haya hecho o una encuesta también.
la discusión si se necesita, y como les digo abajo siempre las referencias de dónde se tomó esa información. Como les digo, yo les voy a subir un ejercicio, ¿sí?, de tarea para que ustedes vean a qué hablo de informe científico, cómo está armado y qué otros, ¿sí?, elementos que ustedes tienen que por ahí no son informes y que ustedes digan cuál es informe, cuál no, ¿sí? Para que vean las diferencias entre un informe y algún artículo o algún archivo que yo les voy a subir que ustedes vean si es o no un informe. Como les dije, mi idea del trabajo es que hagan o en una o en dos hojas, no que sea extenso, porque ustedes obviamente no van a armar un artículo científico o un informe científico en tan corto plazo de tiempo, ¿sí? Pero sí que puedan buscar información en internet, ¿sí? Si se puede en alguna biblioteca, si no, pueden buscar en internet porque la idea es luego del parcial mostrarles sí la base de datos donde ustedes pueden buscar información y demás, pero que armen sí un buen informe con algún tema que ustedes hayan visto tanto en la práctica como en hemostasia, que por ahí tienen bastante información o tienen o cuando buscaron para hacer algún trabajo, vieron si algún método y demás. La idea es que ustedes lo hagan colocando el título que ustedes elijan, sobre el tema que elijan, como yo les dije. Puede ser, yo les doy un ejemplo de por ahí donación de sangre porque es lo que se me viene a la cabeza, pueden poner sobre hemofilia o lo que ustedes quieran, pero sí es importante que pongan el título que capte los nombres de ustedes, luego lo que pueden llegar a buscar como una encuesta o una estadística sobre algo, eso sí lo toman de internet, por eso van a poner abajo las referencias, pero que algunas cosas ustedes lo puedan armar con sus palabras y aportar, ¿sí? Como les digo, título, nombre de los participantes, el resumen de lo que ustedes van a hablar, la introducción del problema, por ejemplo, el problema puede ser cuántas personas donan en tantos años o en un año, eh, diferentes, ¿sí?, estrategias. Como les decía, es importante sí, que ustedes puedan colocar, se me había tirado la computadora por el internet, perdón, sí que ustedes puedan poner sí, en dos hojas únicamente, como les digo, un informe lleva 9 hojas mínimo, hasta más, sí, 20 y pico, dependiendo si el estudio que se va a hacer, pero sí la idea es que ustedes puedan armar con algún tema que ustedes tengan, un título, un resumen, primero importante que es busquen esa pregunta, esa introducción de lo que van a resolver y poder realizar diferentes ejercicios y demás, ¿sí? En métodos pueden buscar, como les digo, en vez de un método para poder contestar esa pregunta, poner una encuesta de cuánto tiempo se tarda en donar, quiénes donan, quiénes no, si quieren, como les dije, poner diferencias entre, bueno, quiénes donan más, si hombres o mujeres, en qué condición por ahí se dona en mayor cantidad y demás. La idea es que lo puedan resolver con sus palabras, utilizando información que vayan buscando, porque obviamente una encuesta ustedes no la van a hacer, pero pueden buscar si se realizó una encuesta sobre este tema o el tema que ustedes elijan, y eso es lo que yo quiero hacer en la clase de consulta, porque ya, como les dije, no sé si les dije lo del parcial, pero ahora les digo bien la fecha. Estamos acá, y bien, como sería para la semana que viene el parcial, pero igual ustedes como lo van a hacer con trabajo, van a tener más tiempo, obviamente, y vamos a tener la clase de consulta para que ustedes me digan qué temas por ahí eligieron. También la idea es de que si en la clase puedan, sí, elegir un tema o ir pensando qué tema, ir buscando información para ver de cuál tema tienen más información para poder hacer el trabajo y luego subirlo y tener nota de este tema. Así que no tengan problema de que van a tener tiempo para realizarlo, como les dije, si ya lo quieren ir pensando, la idea es que piensen el tema, que piensen con qué compañero lo van a hacer, o si lo quieren hacer solos también, porque sé lo difícil que es por ahí realizar un trabajo a la distancia, pero que vayan buscando sí para la semana
de consulta que va a ser la semana que viene, que ya les voy a ir diciendo si es o martes o jueves por la tarde, ver si los temas que eligieron y si tienen bastante tema sobre lo que eligieron, ¿sí? Así que eso lo vamos a ver la semana que viene. Esto es entonces la parte de informe científico que les debía de la semana pasada para que puedan hacer, ¿sí? Luego el trabajo. Así que bueno, hasta la semana que viene. Cuídense.